Hola jóvenes, buen día, espero que estén bien. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema y vamos a hablar sobre los regular and irregular verbs, los verbos regulares y irregulares. Seguramente ustedes anteriormente ya han visto el tema, ¿verdad? Y ya tienen como que un poquito de conocimiento en esto. Entonces, más que todo, para que ustedes puedan recordar y refrescar cuál es el uso de estos verbos. Sí necesito que copien, porfa, la teoría para que puedan entender mejor. Ok, entonces tenemos primero regular verbs. ¿Qué es un regular verb? Is one that is conjugated in a traditional form. Es un verbo, cualquier verbo cuya conjugación sigue el patrón típico, ¿verdad? Una forma que ya está dada. De la lengua a la que pertenece. Pues en español ya tenemos un patrón dado que seguir para conjugar estos verbos, al igual que en inglés. Estos regular verbs siguen 5 reglas importantes que ustedes deben de tener bien en claro y pongan mucha atención en esto. La primera es agregar id. Tengan claro que esto es para formar un pasado simple, ¿verdad? De los verbos. Porque primero necesitamos ver esto para luego ir avanzando con los demás tiempos. Entonces la primera regla es agregar id o ed en español. Entonces, la regla dice que usualmente cuando el verbo termine en una consonante, yo voy a agregar id, como por ejemplo played. Entonces yo agrego played, agrego id. Ok, esta terminación siempre se va a pronunciar como la T en inglés. Por ejemplo, play, played, que se escuche ese sonido al final. La segunda regla, agregar solamente de. ¿Cuándo vamos a hacer eso? Cuando el verbo termine en la vocal E, ¿ok? Por ejemplo, dance. Entonces, como dance termina en la vocal E, usted solamente le agrega la letra D, ¿ok? Ahí se lo subrayé yo en color rojo. Tercera regla, agregar IED, IED. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando el verbo termine en Y, ¿ok? Por ejemplo, el verbo study. El verbo study termina, si ustedes se fijan, termina en Y. Entonces, usted quita esa Y, o sea, la elimina y usted le va a agregar la terminación IED. Entonces ya nos queda en pasado studied. ¿Ok? Siempre que un verbo termine en Y. Luego tenemos duplicar consonantes. ¿Cuándo vamos a duplicar una consonante? Cuando el verbo sea monosilábico, o sea que solo tenga una sílaba. Y termine en... ¿Qué significa CVC? Significa consonante, vocal, consonante, consonant, vowel, consonant. Por ejemplo, fíjense bien, stop. Stop termina en consonante T, vocal O, consonante P. Stop. Pero ustedes tienen que fijarse bien dónde está la mayor fuerza de voz. La mayor fuerza de voz tiene que estar en la, por decirlo así, en la última vocal, stop. ¿Dónde lo tiene la fuerza? En top, up. Entonces, por eso duplicamos la última consonante, que sería la P, y agregamos siempre la terminación id. ¿Ok? Entonces, fíjense en esto. Ahora, las excepciones. Tengo esta open aquí. Y ustedes me dirán, Miss, pero si termina en consonante, vocal, consonante. Consonante P, vocal E, consonante E. Sí, pero lo que les decía anteriormente, la fuerza de la voz. Si ustedes comparan stop, open, open tiene la mayor fuerza de voz en la O, que está al inicio de la palabra, no al final. Entonces, con estas excepciones, usted lo que va a hacer solamente agregar
el ed al final. No va a necesitar duplicar el consonante porque la mayor fuerza de voz está al inicio de la palabra. ¿Ok? Entonces tengan muy en claro estas dos últimas reglas a seguir para que ustedes para que no se confundan. Ahora pasamos a los irregular verbs, los verbos irregulares. Y dicen, irregular verb is a type of verb that does not follow the general rules of using ed at the end of the word to make the past tense or participle. It means the spelling of an irregular verb can be tricky and may follow a different pattern. Un verbo irregular es un tipo de verbo que no sigue una regla general al final de la palabra para poder crear un tiempo, sino que significa que la ortografía de este verbo puede ser un poquito más complicada y su patrón puede cambiar las formas. Bien, entonces, los verbos irregulares usualmente son un poquito más complicados porque no hay como que un patrón a seguir en todos los verbos, sino que usted tiene que memorizarse o aprenderse esos verbos irregulares. Por ejemplo, en la primera parte tenemos present, ¿verdad? Que sería el verbo al infinitivo, el verbo como es. Luego nos seguiría el present participle, que el present participle, como ya lo hemos visto, es el verb to be, por eso se los puse en paréntesis, am, is y are, más el ing, más ing. Ese es el present participle, o el present continuous, ¿verdad? Luego seguiría el pasado, el past, que este no tiene una forma, una regla a seguir, así como en los regular verbs. Y por último, past participle. En past participle agregamos los verbos have, has, had, más pues la forma diferente, el verbo como es dado. Entonces para esto no hay como que una regla a seguir, solamente en el present participle. Los demás usted tiene que memorizarse estos verbos porque algunos de ellos cambian en sus tres formas y otros no cambian en sus formas. Por ejemplo, tengo el verbo eat. Ustedes saben, ¿verdad? Eat, comer. Present participle, eating. Pasado, ate. Y el past participle, have eaten. Entonces, si ustedes se fijan, cambia su forma y cambia también su pronunciación. Luego tenemos begin, beginning, began y begun. ¿Ok? Entonces aquí también cambia su forma. Luego tengo run, running, run y run. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, son verbos que cambian en su totalidad, las tres formas. Pero también hay unos, como les dije al principio, que no cambian. Por ejemplo, les tengo send. Send significa enviar. Entonces, miren el pasado el present participle sending, pasado sent y el past participle have sent. Entonces, si ustedes se fijan, send no cambia sus últimas dos formas. Ok, entonces para estos verbos irregulares no hay un patrón a seguir, sino que usted tiene que memorizarse estos verbos irregulares para que usted pueda usarlos, ¿verdad? Bien, chicos, entonces uno de los ejercicios es el siguiente. Van a cambiar estos verbos a su pasado. Tengan claro que estos son regular, son regulares. Entonces usted se va a fijar en cada verbo, lo va a analizar y de acuerdo a las 5 reglas que les expliqué, ustedes van a aplicarla, ¿ok? A los 16 verbos. Regular verbs. Recuerden, estos son regular verbs. Y por último, necesito que copien estos 50 verbos irregulares en su cuaderno y puedan buscar el significado en español, ¿ok? Entonces este será su trabajo por esta semana. Y cualquier duda, ¿verdad? Me lo hacen saber personalmente. Así que espero sus evidencias y que tengan una feliz tarde.